En un mundo donde todos hablaban el mismo idioma, un mundo donde no había fronteras, banderas ni divisiones, todos podían comunicarse sin confusión. Todos podían soñar juntos y construir juntos. Era un tiempo de unidad, pero también un tiempo en el que el orgullo humano comenzó a levantarse contra Dios. La humanidad decidió unirse en un solo propósito: construir una ciudad y una torre tan alta que tocara el cielo mismo. Una torre que desafiara los límites, una torre que les diera fama y poder. Una torre que se convirtiera en símbolo de su independencia de Dios. Con ladrillo tras ladrillo comenzaron a levantar aquella torre en la llanura de Sinar. El sol se reflejaba en las paredes de barro cocido mientras cada nivel se elevaba más alto. Los trabajadores se miraban unos a otros con orgullo. Los líderes soñaban con el poder y el control. Y cada ladrillo representaba su deseo de alcanzar el cielo por sus propios medios. Pero, ¿por qué querían tanto construir esa torre? ¿Por qué querían evitar ser esparcidos? En el fondo, era miedo. Miedo de perder poder, miedo de enfrentar lo desconocido, miedo de depender de Dios en lugar de depender de su propia fuerza. Era orgullo, disfrazado de unidad. Lo que comenzó como un proyecto de colaboración se convirtió en un monumento al ego humano. Lo que parecía progreso, en realidad era una rebelión silenciosa contra su creador. Pero mientras la torre se elevaba, alguien más estaba mirando. Dios observaba desde el cielo, no con temor, sino con la compasión de un padre que ve a sus hijos caminar hacia su propia destrucción. Porque la Torre de Babel no era solo una construcción física, era una construcción del corazón humano, del orgullo que busca reemplazar a Dios. Descubre lo que realmente hicieron los constructores de la torre, cómo Dios descendió para ver la obra de los hombres, y el misterioso momento en que el lenguaje de la humanidad fue confundido. Porque lo que pasó en Babel no fue un simple castigo, sino un acto de amor para proteger a la humanidad de sí misma. Y antes de empezar, no te olvides de dejar un like y compartirlo para que la palabra del Señor se esparza por el mundo. Mientras los ladrillos se alineaban y la torre se alzaba hacia el cielo, los hombres de Babel se sentían invencibles. Cada amanecer, el polvo se levantaba mientras cientos de manos trabajaban sin detenerse. Las voces se mezclaban en cantos de victoria y orgullo. «Nada nos detendrá», decían. «Llegaremos al cielo». Pero mientras los hombres creían que estaban construyendo un monumento a su grandeza, algo más estaba sucediendo en el cielo. La Biblia dice: «Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres». Génesis 11:5. Detente un momento a pensar en esto. El Dios que creó el universo con su palabra descendió para ver una torre de ladrillos y brea. El Dios que sostiene galaxias en su mano bajó a observar los planes de los hombres, no porque sintiera amenaza, sino porque le importaba lo que sus hijos estaban haciendo, porque lo que estaban construyendo no era solo una torre, sino una mentalidad de independencia y orgullo. Y Dios sabía que si seguían unidos en ese propósito equivocado, no habría límites para el mal que podrían hacer. Así que Dios dijo: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer». Dios no estaba en contra de la unidad. Estaba en contra de la unidad usada para rebelarse contra Él. Estaba en contra de la arrogancia disfrazada de progreso. Estaba en contra del orgullo que reemplaza la dependencia de Dios por la confianza en el ego. Por eso, Dios tomó una decisión que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Confundiría su lenguaje, rompería la comunicación que les permitía seguir en su rebeldía, no como un castigo sin sentido, sino como una oportunidad de redirección para salvar a la humanidad de su propio orgullo. Imagina la escena: un alba como cualquier otra.
Los hombres suben con cubetas de brea y ladrillos, hablando de planes, estrategias, sueños. De repente, uno pide agua pero el otro no le entiende. Otro da una orden pero quien la recibe escucha sonidos sin sentido. El caos comienza a escalar mientras los gritos se convierten en confusión. Los materiales caen, las discusiones se convierten en gritos y la obra se detiene. De un momento a otro, la unidad se fragmenta. Los grupos comienzan a separarse, buscando a aquellos que hablan igual. Y poco a poco, la torre se queda en silencio, inacabada, como un monumento de ladrillo y brea al orgullo humano. Porque la Torre de Babel no fue solo un evento histórico, fue una advertencia y una invitación a recordar que sin Dios, nuestras construcciones más altas terminan siendo ruinas. La confusión de lenguas detuvo la construcción. La torre quedó incompleta. Un gigante de ladrillos que se alzaba como testigo del orgullo humano, detenido por la mano de Dios. Pero este no fue el final. Fue el inicio de algo nuevo. Dice la Biblia: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11:8. Lo que la humanidad temía, sucedió. Fueron dispersados. Pero en esa dispersión nació la diversidad de lenguas, culturas y naciones. Lo que parecía un castigo se transformó en la multiplicación de la humanidad por toda la tierra, como Dios había ordenado desde el principio. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ese había sido el mandato de Dios desde el Edén y después del diluvio. Pero los hombres querían establecerse en un solo lugar, construir su propia seguridad, su propio poder, su propio nombre. Querían levantar su reino, no el de Dios. Por eso, la confusión de lenguas fue más que un evento extraño. Fue una intervención de amor para salvar a la humanidad de sí misma. Porque cuando el hombre busca crear su propio cielo en la tierra, sin Dios, termina construyendo torres que se convierten en prisiones de orgullo. Y Dios no quiere que vivamos esclavos de nuestro propio ego. Imagina a las familias saliendo de Babel, cada grupo con un lenguaje diferente, estableciendo aldeas, ciudades y culturas nuevas. Así nacieron las civilizaciones antiguas. Así se llenó la tierra, cumpliéndose el propósito de Dios. Y la torre quedó atrás, como un recordatorio de que no podemos construir nuestro propio cielo sin el Creador del cielo. Pero hay un misterio más profundo en la historia de Babel. Muchos siglos después, en un pequeño cuarto en Jerusalén, un grupo de personas oraba juntas. De pronto, un estruendo como de un viento recio llenó el lugar, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas que antes separaban a la humanidad, ahora unían a las personas en el mensaje del Evangelio. Era Pentecostés. Y lo que se confundió en Babel comenzó a ser restaurado en Jerusalén. Lo que se dividió por el orgullo se unió por el Espíritu Santo. Porque Dios no quiere confusión para siempre. Él quiere unidad, pero una unidad que nace de la humildad y de la dependencia de su Espíritu. Porque la Torre de Babel sigue hablando hoy. La pregunta es, ¿qué estamos construyendo? Hoy, siglos después, seguimos construyendo torres. Torres digitales de seguidores y likes. Torres de logros y títulos. Torres de autosuficiencia y orgullo. Vivimos en un mundo que sigue diciendo, hagámonos un nombre para que no seamos olvidados. Pero en lo profundo, estas torres nos dejan vacíos, porque el verdadero cielo no se construye con ladrillos de ego, sino con corazones que buscan a Dios.
Porque el verdadero éxito no se mide en números, sino en cuánto amamos y servimos a los demás. La Torre de Babel nos recuerda que no podemos llegar al cielo con nuestras propias manos. Solo Dios puede traer el cielo a nosotros. Y eso es exactamente lo que hizo. En Jesús, Dios descendió, no para confundir, sino para salvar. No para separarnos, sino para unirnos bajo un mismo espíritu. No para destruirnos, sino para darnos vida eterna. Hoy el Espíritu Santo sigue haciendo lo que comenzó en Pentecostés: unir a personas de toda lengua, nación y cultura, bajo un mismo propósito: conocer a Dios, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La pregunta hoy no es: ¿qué tan alta es la torre que estoy construyendo? La verdadera pregunta es: ¿estoy construyendo con Dios o lejos de Él? ¿Estoy usando mis dones, mis recursos y mi vida para mi gloria o para su propósito? Porque toda torre construida en orgullo termina en ruinas, pero toda vida construida en obediencia se convierte en un puente para que otros conozcan a Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, comenta abajo: quiero construir con Dios. Así sabré que llegaste hasta aquí y estás listo para dejar las torres del orgullo y empezar a edificar tu vida sobre la roca que es Cristo. Suscríbete y activa la campana para no perderte más historias bíblicas con un propósito real para tu vida. Aquí no solo contamos historias, aquí aprendemos a vivirlas. Te habló Enseñanzas Bíblicas. Y recuerda, lo que construyes con Dios permanece para siempre. Nos vemos en el próximo video.